El hijo sanado. Siempre pensé que el miedo verdadero era una emoción reservada para momentos extraordinarios, accidentes, desastres naturales, esos eventos que transforman la vida en un segundo. Nunca creí que el verdadero terror podía nacer en el espacio ordinario de una consulta médica, bajo luces fluorescentes, con un médico serio mirando sus papeles. Lo que más me aterra ahora no son los gritos en una película ni las historias de fantasmas, sino la voz calmada de ese doctor cuando me dijo que mi hijo, Sebastián, tenía leucemia. Y no una leucemia cualquiera, sino un tipo tan agresivo que, según los especialistas, no había tratamiento que garantizara una cura. Su pronóstico era de meses, quizás semanas. Salí de la consulta con Sebastián a mi lado, sin saber qué hacer. Él, inocente, con sus 6 años, no entendía la magnitud de lo que acabábamos de escuchar. Yo sí. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Esa tarde, de camino a casa, el viento soplaba fuerte, pero dentro de mí todo era quietud, como si una parálisis emocional me hubiera invadido. Mientras caminaba por las calles grises de Puebla, veía pasar a la gente, ajena a mi tragedia, mientras yo cargaba la noticia como una lápida sobre los hombros. Pasaron los días y con ellos, una frenética búsqueda por una solución. Consultamos con médicos de renombre, hicimos viajes a hospitales de la Ciudad de México, investigamos tratamientos experimentales, pero todo lo que recibíamos era una creciente lista de negativas y más diagnósticos sombríos. Sebastián comenzó a perder peso rápidamente, su piel se tornaba pálida y sus ojos, que alguna vez fueron llenos de vida, ahora parecían cansados, apagados. Me atormentaba verlo así. Una tarde, mientras estaba sentada frente a mi computadora leyendo sobre terapias alternativas, me llegó a la mente algo que hacía tiempo había oído, pero que siempre había considerado demasiado oscuro o fuera de mi alcance. Había oído sobre la Santa Muerte, una figura controversial y temida en la cultura popular mexicana. Sabía que era venerada por algunos en busca de protección, milagros, incluso curas. Hasta ese momento, no había sido más que un mito urbano para mí. Sin embargo, en la desesperación, uno busca cualquier salida, cualquier resquicio de esperanza, por más improbable o sombrío que sea. Esa misma noche, mientras Sebastián dormía, decidí hacer algo que nunca creí posible: construí un altar a la Santa Muerte en un rincón de la sala. No fue algo elaborado. Tomé algunas velas, flores de cempasúchil que había conseguido en el mercado, e improvisé una pequeña figura de la Santa Muerte con una estatuilla que me había prestado una vecina devota. Mientras organizaba todo, una extraña calma comenzó a llenarme, como si la desesperación se disolviera lentamente. Sabía que esto no era una garantía, pero al menos me ofrecía algo a lo que aferrarme. Durante las siguientes semanas, todas las noches encendía las velas y rezaba en silencio frente al altar. Hacía pequeñas ofrendas, pan, frutas, incluso dulces que Sebastián amaba pero que ya no podía comer. Cada noche me arrodillaba ante la Santa Muerte y pedía por una sola cosa: que salvara a mi hijo. No pedía riquezas ni favores, solo que le diera a Sebastián más tiempo, que su vida no terminara tan pronto. Y cada vez que lo hacía, me sumergía en una fe que no había sentido nunca antes. Cada rezo era más intenso que el anterior, como si algo dentro de mí se sincronizara con ese acto de devoción. Sebastián, mientras tanto, empeoraba. Las noches eran largas, llenas de su respiración agitada y el miedo de que, en cualquier momento, pudiera ser la última. Su cuerpo estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Los médicos nos dijeron que no quedaba nada por hacer, que solo nos quedaba esperar el final. Fue entonces cuando algo cambió. Una madrugada, me desperté al sentir una presencia. No había ruido, no había movimiento, pero la atmósfera en la casa había cambiado. Caminé hacia la habitación de Sebastián, temiendo lo peor, pero lo que vi me dejó congelada. Mi hijo estaba despierto, sentado en la cama. Su respiración era tranquila y aunque seguía pálido, había algo en su mirada, una vitalidad que no había visto en semanas.
Al día siguiente, cuando fuimos a la clínica para otro chequeo, los médicos estaban atónitos. Los resultados de sus pruebas mostraban una mejoría inexplicable. La enfermedad, que había avanzado tan rápido, parecía haberse detenido de repente. Los médicos no podían explicarlo, lo atribuían a una remisión espontánea, algo que ocurre en casos muy raros. Pero yo sabía, en lo profundo de mi ser, que no había sido un fenómeno médico. Había sido la Santa Muerte, la misma entidad que había escuchado mis ruegos, la misma a la que ofrecí mis plegarias noche tras noche. Con el paso de las semanas, Sebastián continuó mejorando. Poco a poco recuperó el apetito, el color volvió a sus mejillas y comenzó a caminar por la casa de nuevo. Era un milagro. Los médicos seguían sin poder explicarlo, insistían en que deberíamos seguir vigilándolo de cerca, pero yo sabía que algo más había ocurrido. Algo más allá de la ciencia, algo que desafiaba cualquier explicación lógica. El altar de la Santa Muerte seguía en su lugar, intacto, como un recordatorio de todo lo que había ocurrido. Ya no sentía miedo al mirarlo, ni dudas sobre lo que representaba. Me daba cuenta de que, aunque muchos la temían, la Santa Muerte había sido mi salvación. Ella había respondido cuando nadie más lo hizo. La devoción que había nacido en esos días oscuros ahora era parte de mí, como una segunda piel, como una verdad que no podía ignorar. Pero la historia no terminó ahí. Aunque Sebastián parecía estar completamente sano, algo en la casa había cambiado para siempre. No era algo visible o tangible, pero la atmósfera se había vuelto diferente. Las noches, aunque tranquilas, tenían un peso que antes no estaba. La presencia de la Santa Muerte, aunque benévola, era constante. No había agresividad ni peligro en ella, pero tampoco se sentía completamente ajena. Algunas noches, cuando todos en la casa estaban dormidos, me despertaba sin razón aparente, como si algo me llamara desde el altar. Caminaba por la sala y veía las velas que aún encendía cada noche, y por un momento me invadía una mezcla de gratitud y algo que no podía definir. No era miedo, pero sí una sensación de estar observada, como si, a partir de ese momento, mi vida estuviera marcada por esa devoción que había crecido en mí. Los meses pasaron y Sebastián fue dado de alta. Los médicos continuaron sin poder dar una explicación clara de lo sucedido, y aunque lo seguían monitoreando, él no volvió a mostrar ningún signo de la enfermedad. Fue como si la leucemia jamás hubiera estado allí. Pero yo sabía la verdad. Sabía que la Santa Muerte había intervenido, que ella había cambiado el curso de nuestras vidas. Ahora, cada vez que alguien me pregunta sobre lo que ocurrió, me limito a sonreír y a decir que fue un milagro. No explico los detalles, no hablo de los rezos ni del altar. La mayoría no lo entendería. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que nuestra vida fue tocada por algo que va más allá de la comprensión humana, algo que no se puede racionalizar ni medir. Y aunque no lo busqué, encontré una conexión con esa figura misteriosa, esa entidad que algunos temen y otros veneran. El altar sigue en su lugar. Las velas siguen ardiendo. Y cada noche, cuando todos están dormidos, yo me arrodillo frente a él, no por miedo ni por desesperación, sino por respeto, por gratitud. Porque sé que, aunque lo invisible no pueda explicarse, a veces, lo que no vemos es lo que nos salva. Y lo que me salvó a mí fue esa sombra que habita en la oscuridad, esperando ser invocada, esperando el llamado de quienes, como yo, ya no tienen más a quien acudir. Milagro oscuro. Vivo en Tepito, un barrio que respira peligro y respeto, que lleva tatuado el miedo en las esquinas y se cubre con la noche como un manto. Desde que tengo memoria, siempre he sabido que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que se mueven entre nosotros, rondándonos como perros callejeros en busca de alimento. Pero no fue hasta aquella noche que comprendí el verdadero alcance de esas fuerzas y que la Santa Muerte me tomó bajo su manto. El sueño llegó de la nada, como una niebla espesa que se cuela en tus pensamientos y te envuelve. Me vi a mí mismo caminando por una calle oscura, siniestros susurros a mi alrededor y el eco de pasos lejanos, pero acercándose. No podía ver mucho, pero el miedo que sentía era real, tan palpable que apenas podía respirar.
De pronto, 3 sombras aparecieron frente a mí, sus rostros ocultos bajo capuchas, como si la misma oscuridad los devorara. Se movían en silencio, cercándome, y en sus manos brillaban cuchillos afilados, listos para desgarrarme. Cuando creía que ya no había esperanza, sentí una presencia a mi espalda. Una mano helada me tocó el hombro y, al voltear, allí estaba ella. La Santa Muerte. Su rostro descarnado, iluminado por una tenue luz dorada, me miraba con vacíos ojos oscuros. Extendió su mano y, sin decir palabra, se interpuso entre los ladrones y yo. En ese momento, las sombras parecieron retroceder, y lo último que recuerdo fue su fría sonrisa, como si la muerte misma se burlara de ellos. Desperté empapado en sudor, el corazón latiéndome en la garganta. Aún sentía el peso de su mano sobre mi hombro, como si la hubiese tocado en la realidad. Apenas pude salir de la cama y, al mirar por la ventana, noté que algo no estaba bien. Las luces de la calle parecían más opacas, la mañana había llegado sin su usual bullicio y un extraño silencio reinaba en el ambiente. Ese día me enteré de lo sucedido. Mi vecina, doña Lupita, había sido asaltada en su tiendita. Todos la queríamos en el barrio, era una mujer fuerte y de carácter, pero esa madrugada, al intentar defender su tienda, recibió un cuchillazo mortal. La encontraron tendida entre los estantes, su cuerpo rodeado de frascos rotos y paquetes de tortillas. Sentí un escalofrío recorrerme al pensar en cómo el sueño se había hecho realidad, pero con ella como víctima en mi lugar. Desde entonces, algo en mí cambió. Sentí que le debía mi vida a la Santa Muerte, que de alguna manera, su intervención en mi sueño me había salvado, y que doña Lupita había sido el precio de ese favor. La idea me atormentaba, pero también me llenaba de una oscura gratitud. Decidí que debía honrarla, mantenerla cerca, protegerme bajo su sombra para que no volviera a buscarme. Monté un altar en la esquina de mi habitación, discreto pero lleno de detalles que sentí que ella apreciaría. Una vela blanca, una copa de agua y un cigarro que, según dicen, le gusta. Poco a poco, fui sintiendo que el ambiente cambiaba. Las noches se hacían más densas, como si la muerte misma me rodeara, vigilándome, pero no con hostilidad, sino con una protección silenciosa. Con el paso del tiempo, aprendí a confiar en su presencia. Cuando el barrio estaba en calma, podía sentirla cerca, su sombra velando mi sueño. Pero fue una noche, casi un año después, cuando me di cuenta de que su protección venía con un precio. Salía tarde del trabajo, el barrio estaba más oscuro que de costumbre y al cruzar una esquina había un hombre con la mirada perdida, tambaleándose, como si no me viera a pesar de estar a pocos metros. No me acerqué, pero tampoco pude evitar mirarlo. Mientras me detenía, observé cómo de la sombra surgían 3 figuras iguales a las que vi en mi sueño y cómo se abalanzaban sobre él sin piedad. Sus gritos se perdieron en el vacío de la noche, y aunque mi instinto me gritaba que corriera, mis piernas no respondían. Estaba paralizado, incapaz de moverme, como si algo me obligara a presenciar aquella escena. No pude más que cerrar los ojos y rezarle a la Santa Muerte, pedirle que el hombre sufriera poco, o que al menos su alma encontrara el descanso que tanto necesitaba. Al día siguiente, nadie hablaba del asesinato y el silencio de Tepito parecía aún más espeso. Sin embargo, esa noche volví a soñar con ella y esta vez me habló. Sus palabras resonaban como ecos en mi mente, aunque no las comprendía del todo. Me prometía protección, pero también me advertía que cada vez que ella me protegiera, alguien más pagaría el precio. Entendí entonces que su favor no era gratuito y que cada vez que la invocara sería a costa de otro. Desde entonces, mi devoción se tornó en una mezcla de agradecimiento y terror. Le seguí ofreciendo mis respetos, pero con una cautela que crecía cada día. Ya no encendía velas por cualquier motivo, y solo recurría a ella cuando realmente sentía el peligro cerca, pues sabía que su intervención podría costarle la vida a alguien más. Mi conexión con ella me hizo observar cosas que otros no ven, sombras que se arrastran en las esquinas, rostros en las ventanas oscuras, presencias que se mueven cuando nadie más está mirando. Comencé a percibir a las almas de aquellos que fueron tomados en mi lugar, a sentir sus miradas sobre mí, juzgándome, pidiéndome explicaciones.
A veces podía oír sus susurros en el viento, acusándome, recordándome que era yo quien debía haber estado en su lugar. A pesar del miedo, no podía abandonarla. Sabía que la Santa Muerte se había convertido en mi protectora, pero también en mi condena. Mis días se convirtieron en un vaivén de gratitud y terror, de respeto y recelo. Cada vez que salgo a la calle, la siento cerca, como un peso en la espalda, recordándome que ella está ahí, siempre lista para interceder, siempre esperando el próximo sacrificio. Algunos días me detengo frente al altar y le hablo. Le cuento mis temores, le pido que no me tome, pero también le suplico que, si llega el momento, me lleve a mí y deje en paz a los demás. Sé que mi tiempo con ella no es eterno, que llegará el día en que ella misma decida que es mi turno. Mientras tanto, me esfuerzo por mantenerla satisfecha, por mostrarle mi respeto y hacerle ofrendas, esperando que eso me dé un poco más de tiempo. La gente me pregunta por qué la venero, por qué me aferro a algo tan oscuro y peligroso. No saben que, aunque es un acto de fe, también es uno de supervivencia. Ella me protege, pero me cobra caro, y aunque vivo con miedo, también vivo con la certeza de que, mientras la respete, ella mantendrá su sombra sobre mí. La muerte camina conmigo, y yo, agradecido, la acepto. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.